Mi fe murió en aquel túnel. Durante años viví con una sola misión: destruir a quienes enterraron mi infancia bajo el altar donde rezaban cada domingo. Nací en un pueblo pequeño a las afueras de Valencia, un lugar donde todos se conocían y donde la iglesia de San Miguel era el centro de todo. Mi familia era respetada, mi padre era médico del pueblo, mi madre enseñaba en la escuela local, mis hermanos mayores, los gemelos Mateo y Marcos, eran los chicos populares que todos admiraban. Mi hermana Elena, solo 2 años mayor que yo, era mi protectora y confidente. Yo era Isabel, la más pequeña, de solo 5 años cuando todo cambió. Nuestra casa quedaba a 10 minutos de la plaza principal. Era una construcción antigua de piedra con un jardín donde mi madre cultivaba rosas y hierbas aromáticas. Los domingos eran especiales para nosotros. Nos despertábamos temprano, nos poníamos nuestras mejores ropas, caminábamos juntos hasta la iglesia para la misa dominical. Mi padre saludaba a todos en el camino. Mi madre llevaba galletas caseras para compartir después del servicio. El padre Agustín había sido el párroco de San Miguel por décadas. Era un hombre amable con cabello blanco y manos suaves que siempre olían a incienso. Todos lo respetaban. Todos confiaban en él, especialmente mi familia. El sacristán Tomás era su sombra constante, un hombre delgado y callado que siempre observaba desde las esquinas. La capilla de San Miguel era una construcción colonial. Sus muros de piedra tenían siglos de historia. El altar estaba decorado con tallas doradas y ángeles que parecían observarnos. Había sido construida sobre ruinas más antiguas. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre túneles secretos que conectaban la iglesia con el viejo monasterio. Historias que los niños escuchábamos con fascinación y miedo. Mi padre y el padre Agustín tenían largas conversaciones después de misa. A veces notaba cómo el sacerdote me miraba fijamente. Me decía que yo era especial, que tenía un brillo particular en los ojos. Mi madre se sentía orgullosa cuando el sacerdote nos llamaba una familia bendecida. Cuando decía que éramos diferentes al resto del pueblo. La vida era simple, pero feliz. Los días transcurrían entre la escuela y los juegos en la plaza. Las noches estaban llenas de cenas familiares donde todos contábamos nuestras aventuras del día. Mi padre leía cuentos antes de dormir. Mi madre cantaba canciones antiguas que su abuela le había enseñado. Mis hermanos me protegían de todo y de todos. Elena me peinaba y me contaba secretos. Éramos inseparables. El padre Agustín visitaba nuestra casa con frecuencia. Traía pequeños regalos para cada uno. Para mí siempre traía medallitas de santos y ángeles. Me decía que yo estaba destinada a algo especial, que mi alma era pura. Mi madre sonreía complacida. Mi padre asentía con orgullo. Yo solo sabía que las miradas del padre me hacían sentir incómoda. Pero nadie cuestionaba al párroco del pueblo. La Navidad siempre era la época más especial del año para nosotros. El pueblo se transformaba con luces y decoraciones. Las casas olían a canela y chocolate caliente. La plaza central tenía un enorme árbol decorado por todos los niños del pueblo. Cada familia aportaba un adorno. El nuestro era un ángel de cristal que había pertenecido a la abuela. Ese año, el de 1995, el padre Agustín anunció que habría una misa especial de Nochebuena, una ceremonia única para celebrar que la capilla cumplía 300 años. Invitó personalmente a mi familia a quedarse después para una bendición especial. Mis padres se sintieron honrados. Mis hermanos estaban emocionados. Elena y yo nos probamos varios vestidos hasta encontrar los perfectos para la ocasión. La noche de Navidad, el pueblo entero se reunió en la iglesia. Las velas iluminaban cada rincón. El incienso flotaba entre los bancos de madera. Los villancicos resonaban en las paredes centenarias.
El padre Agustín parecía diferente esa noche. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. El sacristán Tomás se movía nervioso por los pasillos, observándonos constantemente. Después de la misa, cuando todos se marcharon, el padre Agustín nos pidió que lo siguiéramos. Dijo que quería mostrarnos algo especial en la sacristía, algo que solo una familia como la nuestra merecía ver. Mis padres no dudaron ni un segundo. Mis hermanos avanzaron emocionados. Elena me tomó de la mano mientras seguíamos al sacerdote por un pasillo que nunca habíamos visto antes. Recuerdo el olor a humedad, el sonido de nuestros pasos en la piedra fría, la luz de las velas, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. El sacristán Tomás cerrando puertas detrás de nosotros. Las escaleras que descendían hacia la oscuridad. Mi madre preguntando hacia dónde íbamos. El padre Agustín respondiendo que nos llevaba hacia la gloria eterna. Y luego, el primer golpe, nunca olvidaré los gritos, el sonido de los cuerpos cayendo, las oraciones frenéticas del padre Agustín mientras el sacristán atacaba a mi familia, mi padre intentando protegernos, mi madre abrazándonos mientras gritaba por ayuda. Mis hermanos luchando contra lo inevitable, Elena empujándome detrás de unas cajas viejas, susurrándome que no hiciera ruido, que no me moviera, el golpe en su cabeza, la sangre, el silencio. Me quedé inmóvil, demasiado aterrorizada para llorar, demasiado pequeña para entender. Vi cómo arrastraban a mi familia inconsciente por el túnel. Escuché al padre Agustín hablar sobre purificación, sobre almas elegidas, sobre sacrificios necesarios. El sacristán Tomás solo obedecía en silencio. Cuando se alejaron, me quedé sola en la oscuridad, temblando, esperando. Los días siguientes fueron confusos. Recuerdo fragmentos, recuerdo arrastrarme por túneles estrechos. Recuerdo voces distantes. Recuerdo el hambre y la sed. Recuerdo encontrar a mi familia en una habitación subterránea. Estaban atados, heridos. Mi padre tenía la cara cubierta de sangre. Mi madre lloraba en silencio. Mis hermanos estaban inconscientes. Elena me vio y me suplicó que me escondiera, que encontrara una salida. El padre Agustín bajaba cada día, traía agua y pan duro. Leía pasajes de la Biblia, hablaba sobre purificación, sobre almas elegidas que debían ser preparadas, sobre la familia perfecta que había encontrado finalmente. El sacristán Tomás siempre vigilaba en silencio. Sus ojos vacíos observaban sin emoción el sufrimiento de mi familia. Me escondía en los rincones oscuros, en grietas entre las piedras, detrás de cajas antiguas llenas de objetos religiosos. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a contener la respiración cuando alguien se acercaba, a sobrevivir con las sobras que podía robar cuando nadie miraba. Mi única misión era encontrar ayuda para mi familia. Los túneles eran un laberinto. Algunos terminaban en paredes de piedra. Otros llevaban a habitaciones abandonadas llenas de objetos religiosos viejos. Encontré uno que subía hacia la iglesia. Terminaba en una pequeña rendija desde donde podía ver el altar. Veía al padre Agustín oficiar misas como si nada hubiera pasado. Lo veía recibir las condolencias del pueblo por la misteriosa desaparición de la familia del doctor. El pueblo entero nos buscaba. La policía interrogaba a los vecinos. Nadie sospechaba del amable párroco que organizaba las búsquedas, del sacristán que rezaba por nuestro regreso. Escuché a las mujeres del pueblo especular que nos habíamos marchado a la ciudad, que mi padre había recibido una oferta de trabajo mejor, que nos habíamos ido sin despedirnos porque teníamos problemas. Mientras tanto, bajo la iglesia, el horror continuaba. El padre Agustín sometía a mi familia a rituales extraños. Los rociaba con agua bendita mientras recitaba oraciones en latín.
Les negaba comida para purificar sus cuerpos. Les hablaba durante horas sobre pecados que debían confesar, sobre la misión divina que les esperaba. Mi padre intentaba razonar con él. Le decía que estaba enfermo, que necesitaba ayuda. El padre Agustín respondía con golpes y citas bíblicas. Mi madre rezaba constantemente, suplicaba por nuestras vidas, por nuestras almas. El sacerdote le decía que debía estar agradecida, que habían sido elegidos entre todos los habitantes del pueblo. Mis hermanos Mateo y Marcos intentaron escapar una noche. Lograron soltar sus ataduras, llegaron hasta las escaleras. El sacristán Tomás los descubrió. El padre Agustín dijo que su rebeldía era obra del demonio. Los castigó severamente. Durante días escuché sus gemidos de dolor desde mi escondite. No podía hacer nada más que llorar en silencio. Elena enfermó gravemente. La fiebre la consumía. Mi madre suplicaba que la llevaran a un hospital. El padre Agustín dijo que la fe la curaría, que si moría era porque su alma no era lo suficientemente pura. Pasaba horas rezando junto a ella, colocando reliquias sobre su cuerpo ardiente. Elena me miraba desde la distancia. Sus ojos me decían que resistiera, que no me dejara atrapar. Una tarde, mientras el padre Agustín oficiaba una boda en la iglesia, me acerqué a mi familia. Mi padre estaba demacrado, apenas podía hablar. Me dijo que intentara encontrar ayuda, que contara lo que estaba pasando. Mi madre me abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban. Me dijo que me amaba, que siempre me amaría, que debía ser fuerte. Mis hermanos me hicieron prometer que sobreviviría. Elena me dio su medallita de la Virgen, me dijo que me protegería. El sacristán Tomás me descubrió con mi familia. No dijo nada, solo me miró con esos ojos vacíos. Por primera vez vi algo diferente en ellos. No era compasión, no era remordimiento, era reconocimiento. Me dejó marchar a mi escondite. No le dijo nada al padre Agustín. Esa noche escuché a los dos hombres discutir. El sacristán cuestionaba lo que estaban haciendo. El padre respondió que era la voluntad de Dios, que las voces le habían dicho que esta familia era la elegida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi familia se debilitaba cada día más. Yo sobrevivía como podía. Robaba comida de la cocina de la iglesia cuando no había nadie. Bebía agua de las goteras de los túneles. Dormía en rincones húmedos abrazada a la medallita de Elena. Escuchaba las misas desde mi escondite. Escuchaba al pueblo olvidarnos poco a poco. El padre Agustín empezó a comportarse de manera más errática. Hablaba solo. Tenía episodios de furia, seguidos de períodos de extrema calma. El sacristán Tomás parecía cada vez más incómodo. Lo escuché murmurar que esto no era lo que había acordado, que se estaba yendo de las manos. El padre le recordó que él también era cómplice, que nadie creería su palabra contra la del respetado párroco. Una mañana escuché gritos diferentes. El padre Agustín había bajado más temprano que de costumbre. Estaba furioso. Acusaba a mi familia de haber contaminado el lugar sagrado, de haber atraído fuerzas malignas. Vi cómo golpeaba a mi padre repetidamente, cómo mi madre intentaba detenerlo, cómo mis hermanos luchaban contra sus ataduras, cómo Elena gritaba con las pocas fuerzas que le quedaban. El padre Agustín sacó un cuchillo ceremonial. Dijo que era hora de la purificación final. El sacristán Tomás intentó detenerlo. Le dijo que esto no era obra de Dios, sino de su mente enferma. El padre lo empujó contra la pared. Le dijo que el demonio hablaba a través de él, que también necesitaba ser purificado. Lo que siguió fue horror puro, gritos, sangre, oraciones mezcladas con maldiciones. Me tapé los oídos, cerré los ojos, pero nada podía bloquear los sonidos de mi familia siendo masacrada.
de sus vidas terminando bajo el cuchillo de un hombre que creía hacer la voluntad divina. Cuando todo terminó, solo quedaba silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastarme. El padre Agustín salió cubierto de sangre. Sus ojos tenían una expresión de paz absoluta, de satisfacción. Dijo que el sacrificio había sido aceptado, que las almas habían sido purificadas. El sacristán Tomás vomitó en un rincón. Temblaba incontrolablemente. El padre le dijo que sellaran la habitación, que nadie debía encontrar jamás ese lugar sagrado. Esperé horas antes de acercarme. Lo que encontré me destrozó para siempre. Mi familia, mi mundo entero, destruido por la locura de un hombre que todos respetaban. Mi padre, mi madre, mis hermanos, Elena, todos habían partido, todos menos yo, la más pequeña, la que se suponía que debía ser protegida, la única testigo. Esa noche, mientras lloraba, abrazada al cuerpo frío de Elena, escuché pasos. El sacristán Tomás había regresado. Me miró con ojos llenos de horror y culpa. Me dijo que me llevaría a un lugar seguro, que esto nunca debió pasar, que el padre Agustín llevaba años escuchando voces, que la diócesis lo había trasladado a este pueblo apartado después de incidentes en su parroquia anterior, que él había callado demasiado tiempo. No confiaba en él, pero no tenía opción. Me llevó por túneles que no conocía. Salimos a varios kilómetros de la iglesia. Me llevó al convento de las Hermanas de la Misericordia. Les contó una historia sobre una niña huérfana que necesitaba refugio. No les dijo la verdad, no les habló sobre los cuerpos bajo la iglesia, sobre el párroco demente, sobre su propia complicidad. Las monjas me acogieron. Me dieron un nombre nuevo, Ana. Me dijeron que había sufrido un trauma y había perdido la memoria, que con el tiempo recordaría, que Dios tenía un plan para mí. Pero yo recordaba todo, cada detalle, cada grito, cada gota de sangre, cada traición, y juré que algún día regresaría, que algún día haría justicia, que algún día el mundo sabría la verdad. Emotional Aftermath. Los primeros años en el convento fueron un infierno silencioso. Las pesadillas me despertaban cada noche. Gritaba hasta quedarme sin voz. Las monjas rezaban a mi lado, me rociaban con agua bendita. Llamaban a médicos que me recetaban pastillas para dormir, para calmar la ansiedad, para controlar lo que llamaban alucinaciones. No hablaba con nadie. No confiaba en nadie, especialmente en las figuras religiosas que me rodeaban. Cada vez que veía un crucifijo, recordaba el cuchillo ceremonial del padre Agustín. Cada vez que escuchaba oraciones en latín, recordaba sus rituales dementes. Cada vez que olía incienso, volvía a los túneles bajo la iglesia. La hermana Clara fue la única que pareció entender. No me presionaba a rezar, no me hablaba de milagros ni de la voluntad de Dios. Solo se sentaba a mi lado en silencio. Me traía libros, me enseñaba a dibujar. A veces solo sostenía mi mano cuando las lágrimas no me dejaban respirar. Nunca preguntaba por mi pasado, respetaba mis silencios. Cuando cumplí 10 años, la hermana Clara me preguntó si quería aprender a leer latín. Me dijo que el conocimiento era poder, que entender el lenguaje de mis miedos podría ayudarme a superarlos. Acepté. Me sumergí en los textos antiguos, en los archivos del convento. Buscaba respuestas. Buscaba una forma de canalizar el odio que crecía dentro de mí. A los 12 años escuché a 2 monjas hablar sobre el padre Agustín, sobre cómo había sido trasladado a un centro de reposo para sacerdotes con problemas mentales, sobre cómo el nuevo párroco estaba recuperando la confianza del pueblo, sobre cómo el sacristán Tomás había caído en el alcoholismo, sobre cómo nadie hablaba ya de la familia desaparecida. Esa noche rompí mi silencio. Le conté todo,
a la hermana Clara. Le hablé de mi verdadero nombre, de mi familia, de la noche de Navidad, de los túneles, del horror bajo el altar, de cómo el sacristán me había traído al convento, de cómo había callado sobre los cuerpos, sobre los crímenes. La hermana Clara palideció mientras escuchaba. Me abrazó con fuerza cuando terminé mi relato. Me dijo que me creía, que me ayudaría, pero que debíamos ser cautelosas, que la Iglesia protegía a los suyos, que nadie creería fácilmente que un respetado párroco había cometido tales atrocidades, que el tiempo había borrado muchas evidencias. Intentamos hablar con la Madre Superiora. Nos escuchó con expresión grave. Nos dijo que investigaría discretamente. Una semana después, la hermana Clara fue trasladada a un convento en el norte. Me quedé sola nuevamente. Entendí que el silencio era más importante que la verdad, que la reputación de la institución valía más que la justicia para mi familia. Los años pasaron. Me convertí en una adolescente callada, estudiosa, observadora. Las monjas decían que tenía vocación para la vida religiosa, que Dios me había salvado por una razón. Yo sabía que la razón era otra, que había sobrevivido para contar la verdad, para hacer justicia, para vengar a mi familia. A los 16 años conseguí escapar del convento. Robé algo de dinero de la oficina de la Madre Superiora. Tomé un autobús hacia la ciudad. Intenté denunciar lo sucedido en una comisaría. El oficial que me atendió escuchó mi historia con escepticismo. Me preguntó si tenía pruebas, si había testigos. Me dijo que habían pasado muchos años, que sin cuerpos no había caso, que acusar a un sacerdote era algo muy serio. Regresé al convento derrotada. La Madre Superiora me castigó severamente por mi escape. Me dijo que la policía había llamado, que habían acordado que yo necesitaba ayuda psicológica, no castigo legal. Me enviaron a terapia con un psiquiatra que trabajaba para la diócesis. Un hombre que estaba más interesado en medicarme que en escucharme. Fingí mejorar. Fingí aceptar que mis recuerdos eran producto de un trauma infantil, de una mente perturbada por la pérdida de mi familia en algún accidente olvidado. Tomaba las pastillas que me recetaban, las escondía bajo la lengua, las tiraba cuando nadie miraba. Necesitaba mantener mi mente clara, mi memoria intacta, mi propósito firme. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la biblioteca del convento, encontré un periódico viejo. Un artículo pequeño hablaba sobre la desaparición de la familia del Dr. Valencia, sobre las infructuosas búsquedas, sobre las especulaciones. Había una fotografía, mi familia, sonriendo frente a nuestra casa. Fue como un golpe físico, ver sus rostros, recordar sus voces, sentir nuevamente todo lo que había perdido. Ese mismo día supe que el sacristán Tomás estaba muriendo. Una monja comentó que había pedido confesión, que estaba atormentado por pecados terribles, que el nuevo párroco estaba preocupado por su estado mental. Entendí que era mi oportunidad, quizás la única que tendría para confirmar mi historia, para encontrar alguna prueba tangible. A los 18 años me permitieron salir ocasionalmente del convento. Había demostrado ser una joven responsable, estudiosa, devota en apariencia. Nadie sospechaba que cada minuto libre lo dedicaba a planear mi regreso al pueblo, a investigar sobre los túneles coloniales, a buscar información sobre el padre Agustín y su pasado oscuro. Descubrí que el padre Agustín había muerto 3 años atrás en el centro de reposo, que había sido enterrado discretamente, que nadie del pueblo había asistido a su funeral, que el sacristán Tomás vivía en una pequeña habitación detrás de la iglesia, que bebía constantemente, que hablaba solo, que los niños del pueblo le temían, que los adultos lo evitaban. Un día recibí una carta inesperada. Era de la hermana Clara. Había mantenido su promesa de ayudarme.
Había investigado por su cuenta. Había encontrado registros de quejas previas contra el padre Agustín en otras parroquias. Casos que habían sido encubiertos, trasladados que parecían castigos, pero eran encubrimientos. Me dijo que estaba reuniendo evidencias, que pronto podríamos presentar un caso sólido. 2 semanas después, supe que la hermana Clara había fallecido en un accidente. Un carro la había atropellado mientras cruzaba una calle. El conductor había huido. No había testigos. Las evidencias que había reunido nunca aparecieron. Entendí entonces que nunca obtendría justicia por los canales oficiales, que el sistema que había protegido al padre Agustín seguía funcionando, que tendría que tomar el asunto en mis propias manos. Esa noche tomé una decisión. No buscaría más ayuda externa, no confiaría en instituciones, no esperaría que otros creyeran mi historia. Yo misma me convertiría en la justicia que mi familia merecía, en la voz que revelaría la verdad, en el instrumento que expondría los horrores ocultos bajo el altar donde todos rezaban cada domingo. Revenge planning. Mi plan comenzó con un cambio de identidad. Necesitaba volver al pueblo, sin levantar sospechas, sin que nadie me relacionara con la niña desaparecida años atrás. Me teñí el cabello de negro, compré lentes de contacto para cambiar el color de mis ojos. Practiqué un acento diferente. Creé una historia creíble sobre mi pasado. Me convertí en Lucía Mendoza, una estudiante de historia interesada en arquitectura colonial religiosa, una joven seria y profesional que necesitaba investigar la iglesia de San Miguel para su tesis doctoral, una extraña con documentos falsificados y recomendaciones inventadas. Una sombra con un propósito oculto. Necesitaba recursos. Durante meses trabajé en 2 empleos. Ahorré cada centavo. Compré equipos de grabación, cámaras pequeñas, grabadoras de voz, linternas potentes, herramientas para abrir cerraduras, un teléfono satelital, todo lo necesario para documentar y sobrevivir en los túneles si fuera necesario. Estudié los planos históricos de la iglesia. Encontré referencias a los túneles coloniales en archivos universitarios. Aprendí sobre las técnicas de construcción de la época, sobre los materiales utilizados, sobre las posibles entradas y salidas, sobre las conexiones con otras estructuras coloniales del pueblo. Investigué al nuevo párroco, el padre Miguel, un hombre joven asignado después del traslado del padre Agustín. No parecía tener conocimiento de los horrores pasados. O quizás era mejor actor que su predecesor. Necesitaba evaluar si era parte del encubrimiento o simplemente un peón ignorante. Contacté a un periodista de investigación, Ramón Suárez. Había escrito artículos sobre abusos encubiertos por la iglesia, sobre desapariciones no resueltas, sobre sistemas de poder que protegían a los culpables. No le conté toda mi historia, solo lo suficiente para despertar su interés, para asegurarme un aliado externo que pudiera publicar la verdad si algo me pasaba. Preparé un plan de contingencia. Si no regresaba, si desaparecía como mi familia, si me silenciaban, dejé cartas selladas con mi historia completa, con nombres, fechas, lugares. Las envié a diferentes personas con instrucciones de abrirlas si no recibían noticias mías en determinadas fechas. Aseguré que la verdad saldría a la luz, incluso si yo no sobrevivía para contarla. Practiqué técnicas de defensa personal. Aprendí a moverme en espacios reducidos, a orientarme en la oscuridad, a mantener la calma en situaciones extremas. Fortalecí mi cuerpo y mi mente para lo que vendría, para enfrentar no solo a posibles enemigos, sino también a mis propios demonios, a los recuerdos que me esperaban en esos túneles. Contacté al sacristán Tomás antes de viajar al pueblo. Le envié una carta anónima.
Le dije que sabía lo que había pasado bajo la iglesia, que conocía su participación, que pronto la verdad saldría a la luz. Quería desestabilizarlo, preparar el terreno, hacer que el miedo lo volviera vulnerable, que el remordimiento lo hiciera hablar. Preparé un kit médico completo, pastillas para el dolor, vendajes, antisépticos, antibióticos, sedantes. No sabía qué podría encontrar en los túneles, si habría restos humanos, si las condiciones serían peligrosas, si necesitaría tratar heridas propias o ajenas. Estaba preparada para cualquier eventualidad. Estudié sobre evidencias forenses, sobre cómo documentar adecuadamente restos humanos, sobre cómo preservar pruebas, sobre cómo establecer cronologías basadas en deterioro. Necesitaba que todo lo que encontrara fuera admisible en un eventual juicio, que nadie pudiera desacreditar mi testimonio por fallas técnicas. Consulté con un abogado especializado en Minusinu, derechos humanos. No le di detalles específicos. Le pregunté hipotéticamente sobre casos de encubrimiento eclesiástico, sobre los plazos de prescripción para diferentes crímenes, sobre las jurisdicciones competentes, sobre las posibilidades de éxito en casos antiguos con evidencia limitada. Conseguí un pequeño apartamento en el pueblo. Pagué 3 meses por adelantado. Usé mi identidad falsa. Dije que necesitaba tranquilidad para escribir mi tesis, que prefería la vida simple del pueblo a la agitación universitaria. Nadie cuestionó mi historia. Nadie conectó a la seria estudiante de historia con la niña desaparecida 13 años atrás. Me presenté formalmente en la parroquia. Pedí permiso para estudiar la arquitectura de la iglesia, para tomar fotografías, para consultar los archivos históricos. El padre Miguel se mostró amable y cooperativo, me dio acceso casi total. Solo algunas áreas quedaban restringidas por motivos de seguridad, precisamente las áreas que más me interesaban. Observé al sacristán Tomás desde la distancia. Había envejecido tremendamente. Su rostro estaba marcado por el alcohol y el remordimiento. Sus manos temblaban constantemente. Murmuraba oraciones mientras limpiaba el altar. Se persignaba repetidamente frente a ciertas áreas del suelo, exactamente donde recordaba que estaba la entrada a los túneles. Establecí una rutina predecible. Llegaba temprano a la iglesia, tomaba notas y fotografías, hacía preguntas técnicas sobre la construcción, ganaba la confianza del personal, observaba los movimientos de todos, memorizaba los horarios, las rutinas, los momentos en que la iglesia quedaba vacía, las llaves que colgaban en la sacristía. Poco a poco me acerqué al sacristán. Le ofrecía café algunas mañanas. Le preguntaba sobre la historia del lugar, sobre las leyendas locales, sobre los túneles coloniales que mencionaban algunos libros. Notaba cómo se tensaba, cómo evitaba ciertos temas, cómo bebía más los días que yo hacía demasiadas preguntas. Una tarde lo encontré llorando frente al altar, murmuraba nombres, los nombres de mi familia, pedía perdón repetidamente. Me acerqué silenciosamente. Le pregunté si se encontraba bien. Me miró con ojos nublados por el alcohol y la culpa. Me dijo que había pecados imperdonables, que había almas que nunca descansarían en paz, que llevaba años escuchando voces bajo el suelo de la iglesia. Supe que era el momento de presionarlo. Le mencioné la carta anónima. Vi el terror en sus ojos. Le dije que sabía lo que había pasado en la Navidad de 1995, que sabía sobre la familia, sobre los túneles, sobre el padre Agustín, sobre su complicidad. Vi cómo se derrumbaba ante mis palabras, cómo toda resistencia lo abandonaba. Entre sollozos me confesó todo, confirmó cada horrible detalle de mis recuerdos infantiles. Me habló sobre la obsesión del padre Agustín con mi familia, sobre cómo creía que éramos los elegidos para un propósito divino,
sobre cómo había planeado durante meses el secuestro, sobre cómo él había participado por miedo, por obediencia mal entendida, por cobardía. Me dijo que el padre Agustín había empeorado después de aquella noche, que sus delirios se habían intensificado, que hablaba con los cuerpos como si estuvieran vivos, que realizaba rituales cada vez más perturbadores, que finalmente había decidido terminar con todo en un acto final de purificación. Me confirmó que él me había sacado de allí, que había sellado los túneles, que había vivido con ese secreto desde entonces. Le pregunté si sabía que yo era Isabel, la niña que había llevado al convento, la única sobreviviente. Su rostro palideció aún más. Comenzó a temblar incontrolablemente, cayó de rodillas pidiendo perdón, diciendo que siempre supo que este día llegaría, que la justicia divina finalmente lo alcanzaría. Tenía lo que necesitaba, una confesión, un testigo, alguien que podía confirmar mi historia, que podía guiarme hacia los restos de mi familia, que podía ayudarme a exponer la verdad. Le dije que tenía dos opciones: ayudarme voluntariamente a recuperar los restos de mi familia y enfrentar la justicia humana, o enfrentar mi propia versión de justicia. No necesité amenazarlo más. Sabía que la culpa lo había consumido durante años, que en el fondo deseaba confesar. Esa noche regresamos a la iglesia, esperamos a que todos se marcharan. El sacristán Tomás usó sus llaves para abrir puertas que normalmente permanecían cerradas. Me guió por pasillos oscuros, por escaleras estrechas, por los mismos caminos que habíamos recorrido aquella noche de Navidad. Mi corazón latía con fuerza. Los recuerdos se mezclaban con el presente. Las voces de mi familia parecían susurrar entre las piedras antiguas. Llegamos a una pared que parecía sólida. El sacristán manipuló una piedra específica. Un mecanismo antiguo cedió con un crujido. La pared se movió, revelando un pasaje estrecho. El olor a humedad y muerte me golpeó inmediatamente. El sacristán encendió una linterna. Me advirtió que lo que encontraríamos no sería fácil de ver, que los años no habían sido amables con los restos, que el padre Agustín había realizado actos indescriptibles antes de morir. Respiré profundamente y avancé hacia la oscuridad, hacia el pasado que había intentado escapar durante 13 años, hacia la verdad que merecía ser conocida, hacia la justicia que mi familia había esperado en silencio bajo las oraciones diarias de fieles ignorantes. De repente el túnel descendía varios metros bajo la iglesia. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, citas bíblicas, distorsionadas, dibujos perturbadores, la caligrafía frenética del padre Agustín, su descenso a la locura documentado en piedra y tinta. El sacristán Tomás avanzaba con pasos inseguros, murmuraba oraciones, pedía perdón a cada paso. Llegamos a una puerta de madera antigua. Estaba sellada con cadenas oxidadas, con crucifijos invertidos, con símbolos que no pertenecían a ninguna liturgia oficial. El sacristán sacó una llave que llevaba colgada al cuello. Me dijo que era la única copia, que el padre Agustín había llevado la otra a su tumba, que ninguna otra persona conocía este lugar. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en los túneles, como un grito de advertencia. El olor que emergió era indescriptible, una mezcla de humedad, de tiempo detenido, de restos humanos abandonados, de rituales interrumpidos. Encendí mi linterna más potente. Grabé cada paso con la cámara oculta que llevaba. Necesitaba documentar todo, cada detalle, cada horror. La habitación era más grande de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de escritos delirantes, de símbolos religiosos mezclados con otros que parecían paganos. Había mesas con objetos rituales,
cálices, cuchillos, recipientes con contenidos irreconocibles, libros antiguos modificados, con páginas adicionales escritas por el padre Agustín, su propia versión retorcida de las Escrituras, y en el centro, en un altar improvisado con piedras y maderas, estaban ellos, mi familia, lo que quedaba de ellos, esqueletos parcialmente momificados por las condiciones del lugar, vestidos con ropas ceremoniales que el padre Agustín les había colocado, posicionados en una macabra representación de la última cena. Mi padre en el centro, mi madre a su derecha, mis hermanos y Elena formando el círculo familiar eterno que el sacerdote demente había creado. Caí de rodillas. El impacto fue demasiado fuerte, incluso después de años de preparación mental, de imaginar los peores escenarios. La realidad superaba cualquier pesadilla. Estaban allí, preservados en este santuario de locura, esperando que alguien los encontrara, que alguien recordara sus nombres, que alguien contara su historia. El sacristán Tomás se derrumbó junto a mí. Lloraba incontrolablemente. Me contó entre sollozos cómo el padre Agustín había pasado meses creando esta escena, cómo había preservado los cuerpos con técnicas que había estudiado en textos antiguos, cómo había realizado rituales sobre ellos cada noche durante años, cómo había hablado con ellos como si pudieran responderle, cómo había creído hasta el final que eran los elegidos para su misión divina. Cuando pude recuperar el control, comencé a documentar metódicamente todo. Tomé fotografías desde todos los ángulos, grabé videos detallados, recolecté muestras siguiendo los protocolos forenses que había estudiado. Catalogué cada objeto, ritual, cada inscripción en las paredes, cada detalle que pudiera ayudar a reconstruir lo sucedido, a probar la verdad. El sacristán observaba en silencio. Le pedí que hablara frente a la cámara, que relatara todo lo que había presenciado, que confesara su participación, que nombrara a quienes habían sabido y callado, que explicara cómo la Iglesia había trasladado al padre Agustín sabiendo sus problemas mentales, cómo la institución había elegido proteger su reputación sobre la vida de inocentes. Pasamos horas en aquel lugar, documentando, recolectando, preservando evidencias. Cuando terminamos, le dije al sacristán que era hora de la siguiente fase del plan, que debíamos contactar a las autoridades, que debíamos hacer pública la historia, que debíamos asegurar que nunca más pudieran encubrir estos horrores. Vi el miedo en sus ojos. Me dijo que nadie nos creería, que la Iglesia era poderosa, que tenía influencia sobre la policía local, sobre los medios, sobre las autoridades judiciales, que encontrarían la forma de silenciarnos, de desacreditar las evidencias, de culparnos por profanar un lugar sagrado. Le mostré mi teléfono, le mostré que todo lo que habíamos encontrado, todo lo que había confesado, ya estaba siendo transmitido en vivo a servidores seguros, a direcciones de correo electrónico específicas, a personas estratégicas que esperaban mi señal para actuar. Le dije que la verdad ya no podía ser detenida, que había preparado este momento durante años, que había anticipado cada posible obstáculo. Regresamos a la superficie con las evidencias más relevantes, con muestras que permitirían identificar a mi familia, con objetos que probaban los rituales realizados, con suficiente material para que ninguna autoridad pudiera ignorar lo encontrado, para que ningún medio pudiera negarse a cubrir la historia. Esa misma noche contacté a Ramón Suárez, el periodista de investigación. Le envié parte del material. Le expliqué la situación, le revelé mi verdadera identidad, mi conexión con la familia desaparecida, mi historia personal. Accedió a publicar todo inmediatamente, a utilizar sus contactos en medios nacionales e internacionales, a asegurarse que la historia no pudiera ser silenciada.
Al amanecer, 2 patrullas de la Policía Nacional llegaron al pueblo. No la policía local, que podría estar influenciada por poderes locales. Oficiales especializados en crímenes complejos, en casos de alto perfil, habían sido contactados directamente por superiores que habían recibido mi evidencia, que no podían permitirse ignorar un caso de esta magnitud. La iglesia fue acordonada. Los túneles fueron inspeccionados por equipos forenses. Los restos de mi familia fueron tratados con el respeto que merecían. El sacristán Tomás repitió su confesión ante las autoridades oficiales, ante cámaras de televisión, ante representantes de la fiscalía. Su testimonio era devastador, detallado, irrefutable. Las noticias se propagaron como fuego. Medios nacionales, internacionales. La historia de la familia desaparecida en Navidad, del sacerdote demente que los mantuvo cautivos, de los rituales macabros realizados bajo el altar donde toda la comunidad rezaba cada domingo, de la niña que sobrevivió y regresó 13 años después para revelar la verdad. La diócesis intentó distanciarse del caso. Emitieron comunicados lamentando los hechos, negando conocimiento previo de los problemas mentales del padre Agustín, ofreciendo oraciones por las víctimas, pero los registros que había encontrado la hermana Clara aparecieron misteriosamente, documentos que probaban que la iglesia había trasladado al padre Agustín conociendo sus tendencias, que habían elegido encubrir en lugar de tratar, proteger la institución en lugar de a posibles víctimas. Antiguos feligreses comenzaron a hablar, a recordar comportamientos extraños del padre Agustín, comentarios perturbadores, obsesiones, con ciertas familias, con ciertos niños. El muro de silencio se derrumbó cuando la primera historia salió a la luz, cuando la primera evidencia fue presentada, cuando el primer testigo se atrevió a hablar. Surgieron más casos, más historias de comportamientos inapropiados, de abusos encubiertos, de traslados que eran en realidad fugas hacia adelante. La investigación se expandió más allá de mi familia, más allá del padre Agustín, hacia un sistema que había permitido que depredadores se movieran de parroquia en parroquia, de pueblo en pueblo, dejando víctimas silenciadas a su paso. La madre superiora del convento fue interrogada. Negó haber conocido la verdadera historia, negó haber silenciado a la hermana Clara, negó haber ocultado evidencias, pero su nerviosismo era evidente, sus contradicciones frecuentes, su incapacidad para explicar decisiones tomadas, transferencias ordenadas, documentos desaparecidos. El obispo que había supervisado los traslados del padre Agustín fue llamado a declarar. Intentó escudarse en procedimientos internos, en confidencialidad clerical, en desconocimiento de detalles específicos. Pero los documentos hablaban por sí mismos. Las fechas no mentían. Las firmas en órdenes de traslado no podían ser negadas. Las advertencias ignoradas estaban registradas en papel oficial. El sacristán Tomás fue formalmente acusado de múltiples crímenes: secuestro, complicidad en homicidio, ocultamiento de pruebas, obstrucción de la justicia. Enfrentaba una condena que aseguraría que pasaría el resto de su vida en prisión. Pero su testimonio completo, su cooperación total, su evidente remordimiento, fueron considerados en proceso. La exhumación oficial de los restos de mi familia fue un momento solemne. Todo el pueblo asistió. Muchos lloraban, algunos por genuino dolor al conocer la verdad, otros por vergüenza de no haber visto lo que sucedía frente a sus ojos, de haber confiado ciegamente en un hombre solo por su posición, de haber permitido que sus sospechas fueran silenciadas por respeto mal entendido. Mi identidad fue revelada públicamente. Isabel Valencia, la niña desaparecida, la única sobreviviente.
la que regresó para hacer justicia. Recibí amenazas, intentos de desacreditación, cuestionamientos sobre mis métodos, sobre mi obsesión, sobre mi salud mental, pero la evidencia era incontestable, mi determinación inquebrantable, mi causa innegablemente justa. 6 meses después del descubrimiento se realizó un juicio histórico, no solo contra el sacristán Tomás, también contra representantes de la institución que habían facilitado el encubrimiento, que habían conocido los problemas del padre Agustín y lo habían trasladado sin advertencias, que habían elegido proteger la reputación sobre la seguridad de los fieles. El juicio fue público, televisado, seguido por millones. Mi testimonio fue el momento central. Relaté cada detalle desde la perspectiva de la niña de 5 años que vi a mi familia ser secuestrada, que sobreviví escondida en los túneles, que fue enviada a un convento con una identidad falsa, que creció determinada a revelar la verdad y hacer justicia. Las condenas fueron ejemplares. El sacristán Tomás recibió una sentencia reducida por su cooperación, pero suficiente para asegurar que no volvería a ser libre. Los representantes de la Iglesia que habían participado en el encubrimiento recibieron penas por obstrucción de la justicia, por negligencia criminal, por abuso de poder. La diócesis fue obligada a pagar compensaciones millonarias, no solo a mí como única sobreviviente, también a fundaciones dedicadas a víctimas de abusos eclesiásticos, a organizaciones que apoyaban a niños traumatizados, a grupos que luchaban contra el encubrimiento institucional. El dinero no podía traer de vuelta a mi familia, pero podía ayudar a prevenir casos similares. La iglesia de San Miguel fue cerrada permanentemente. Los fieles se negaron a regresar a un lugar donde tales horrores habían ocurrido, donde habían rezado sobre tumbas improvisadas sin saberlo, donde un hombre mentalmente perturbado había oficiado rituales mientras mantenía prisioneros bajo el altar. La estructura fue eventualmente convertida en un memorial, un recordatorio de los peligros de la obediencia ciega, de la confianza sin cuestionamientos. El caso generó cambios legislativos, nuevas leyes sobre encubrimiento institucional, sobre responsabilidad de las organizaciones religiosas, sobre plazos de prescripción en casos de abuso, sobre protección a denunciantes. Mi historia personal se convirtió en un símbolo, en un punto de inflexión en la forma en que la sociedad veía a las instituciones de poder, en que cuestionaba la autoridad moral autoasignada. Los restos de mi familia recibieron finalmente un entierro digno, una ceremonia pública a la que asistió el pueblo entero, políticos nacionales, representantes de organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de otros casos similares que encontraron en mi historia el valor para contar las suyas, para buscar su propia justicia. Mientras observaba los ataúdes descender a la tierra, sentí que completaba un ciclo, que cumplía la promesa silenciosa que había hecho a mi familia 13 años atrás, que finalmente podían descansar sabiendo que la verdad había salido a la luz, que su historia no había sido olvidada, que su muerte no había sido en vano. La venganza no había sido violenta como muchos esperaban, no había buscado ojo por ojo, sangre por sangre. Había elegido un camino más devastador, más permanente, más transformador. Había expuesto la verdad, había cambiado sistemas, había inspirado a otros a romper silencios, había convertido mi dolor personal en un movimiento colectivo hacia la justicia. Han pasado 5 años desde el juicio, desde que la verdad sobre mi familia fue conocida por el mundo, desde que mi rostro apareció en portadas de periódicos y revistas, desde que mi historia fue contada en documentales y libros.
Desde que me convertí en un símbolo de perseverancia y búsqueda de justicia, vivo ahora en una ciudad costera, lejos del pueblo donde ocurrieron los horrores. Cambié mi nombre legalmente, no para esconderme, sino para reclamar mi identidad en mis propios términos, para construir una vida que no estuviera definida únicamente por la tragedia, por la venganza, por el pasado. Estudié psicología, me especialicé en trauma infantil, en supervivientes de abusos institucionales. Mi experiencia personal se convirtió en mi mayor herramienta para conectar con quienes habían pasado por situaciones similares, para entender sus miedos, sus necesidades, sus esperanzas. Fundé una organización que apoya a víctimas de encubrimientos institucionales, que les proporciona recursos legales, acompañamiento psicológico, visibilidad mediática cuando es necesario, que les ayuda a navegar sistemas diseñados para silenciarlos, para desacreditarlos, para agotarlos hasta el abandono de sus causas. El memorial construido donde una vez estuvo la iglesia de San Miguel se ha convertido en un lugar de peregrinación. No religioso, sino cívico. Personas de todo el país visitan el sitio, aprenden sobre los peligros del poder sin control, de la fe sin cuestionamientos, de las instituciones que se protegen a sí mismas a costa de los más vulnerables. El caso de mi familia es ahora estudiado en facultades de Derecho, de Periodismo, de Psicología. Se analiza desde múltiples perspectivas, como punto de inflexión en la relación entre Iglesia y sociedad, como ejemplo de investigación ciudadana frente a la inacción oficial, como muestra del poder de una sola persona determinada frente a sistemas aparentemente inamovibles. Mantengo contacto con Ramón Suárez, el periodista que creyó en mi historia cuando nadie más lo hacía, que arriesgó su carrera para publicar las primeras evidencias, que me defendió cuando intentaron desacreditarme. Ha escrito un libro sobre el caso, sobre el periodismo como herramienta de justicia social, sobre la importancia de dar voz a quienes han sido silenciados. La hermana Clara recibió un reconocimiento póstumo por su valentía, por su integridad, por elegir la verdad sobre la lealtad institucional. Su historia inspiró a otros dentro de la Iglesia a cuestionar encubrimientos, a denunciar abusos, a elegir la justicia sobre la protección de la institución. Su nombre encabeza una beca para estudiantes de teología enfocados en reforma eclesiástica. El sacristán Tomás murió en prisión 2 años después de su condena. Me escribió una carta antes de morir. Me pidió perdón nuevamente. Me dijo que mi regreso había sido su salvación, que revelar la verdad había liberado su alma de un peso insoportable, que esperaba que mi familia pudiera descansar finalmente en paz, que esperaba que yo pudiera encontrar algo de paz también. Los túneles bajo la antigua iglesia fueron completamente excavados, estudiados, documentados. Revelaron una historia más antigua y compleja de lo que imaginábamos. Habían sido utilizados durante la época colonial para diversos propósitos, algunos legítimos, otros oscuros. El padre Agustín no había sido el primero en utilizarlos para ocultar horrores, solo el último de una larga tradición de secretos enterrados. Las investigaciones derivadas del caso principal descubrieron más víctimas, más encubrimientos, más traslados que eran realmente fugas hacia adelante. La diócesis entera fue reorganizada. Varios obispos fueron removidos de sus cargos. Algunos enfrentaron cargos criminales, otros simplemente fueron relegados a posiciones sin poder, sin influencia, sin capacidad de continuar protegiendo a depredadores. Mi relación con la fe es compleja ahora. No puedo separar completamente la religión de los horrores que presencié, de la institución que protegió a un hombre perturbado y sacrificó a mi familia.
Pero he encontrado una espiritualidad personal, una conexión con algo mayor que no requiere intermediarios, que no demanda obediencia ciega, que celebra el cuestionamiento y la búsqueda personal. Tengo pesadillas ocasionales, momentos en que los recuerdos regresan con fuerza abrumadora, días en que el dolor parece tan fresco como hace 20 años. La terapia ha ayudado. El apoyo de personas que comprenden. La satisfacción de haber logrado justicia, de haber cambiado sistemas, de haber inspirado a otros. Pero algunas heridas nunca sanan completamente. Visito las tumbas de mi familia cada año en el aniversario de su descubrimiento, no en el de su muerte. Elijo celebrar el día en que la verdad salió a la luz, en que fueron finalmente liberados de su prisión subterránea, en que sus nombres fueron restaurados, su historia conocida, su memoria honrada públicamente. Les hablo en esas visitas, les cuento sobre mi vida, sobre los cambios que su caso ha generado, sobre las personas que han encontrado justicia inspiradas por nuestra historia. Les pregunto si están orgullosos, si he hecho lo suficiente, si puedo permitirme ser feliz ahora, si puedo dejar que el pasado sea pasado finalmente. He comenzado a escribir mis memorias, no solo sobre el caso, sobre el secuestro, sobre la venganza, sino sobre todo lo que vino después, sobre el proceso de reconstruirse después de la justicia, sobre qué hacer cuando la misión que ha definido tu vida se completa, sobre cómo encontrar propósito más allá del trauma, más allá de la pérdida, más allá de la venganza. Algunos me consideran una heroína, otros una obsesiva que fue demasiado lejos, una vigilante que tomó la justicia en sus propias manos, una persona traumatizada que nunca superó su pasado. No me identifico completamente con ninguna de esas descripciones. Fui simplemente alguien que se negó a aceptar el silencio, que eligió la verdad sobre la comodidad, que cumplió una promesa hecha en la oscuridad de un túnel colonial. Lo que sucedió bajo la iglesia de San Miguel cambió mi vida para siempre. Definió mi infancia, mi adolescencia, mis primeros años adultos, pero me niego a que defina el resto de mi existencia. He aprendido que la venganza más completa no es destruir a quienes te dañaron. Es construir una vida significativa a pesar de ellos. Es convertir el dolor en propósito, la tragedia personal en cambio colectivo. Mi fe murió en aquel túnel, pero algo más nació allí también. Una determinación inquebrantable, un compromiso con la verdad a cualquier costo, una capacidad para ver sistemas de poder que otros dan por sentado. Y quizás, lo más importante, una comprensión profunda de que un solo individuo determinado puede enfrentar a las instituciones más poderosas. Puede desenmascarar las mentiras más arraigadas. Puede lograr lo que parece imposible cuando la causa es justa y la voluntad inquebrantable. Los túneles bajo la iglesia de San Miguel están sellados ahora. La capilla donde rezamos aquella fatídica Navidad ya no existe. El padre Agustín y el sacristán Tomás están muertos. Los obispos que facilitaron el encubrimiento han sido removidos. Los sistemas que permitieron tales horrores han sido reformados. Mi familia descansa en paz finalmente. Y yo, Isabel Valencia, la niña que sobrevivió, la mujer que regresó, la que expuso la verdad. Yo continúo, transformada por el horror, pero no definida por él, marcada por la venganza, pero no consumida por ella, lista para vivir el resto de mi vida no solo como superviviente, sino como agente de cambio, como guardiana de la memoria, como prueba viviente de que la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada esté, siempre encuentra su camino hacia la luz.